Bien, una cuestión importante que mencionábamos cuando hablábamos de zinc era la cuestión de la formulación. Hay muchas fuentes de zinc y siempre es importante rescatar de que la formulación, en general de todo, esto pasa para todos los micronutrientes, es muy importante la formulación, la forma en que el producto es presentado, y eso a veces hace grandes diferencias. Más allá de las dosis, también la forma en que uno lo pone, el momento, pero también la formulación del producto. ¿De qué rangos de respuesta hablamos cuando hablamos de respuesta zinc? En general, ¿y en qué ambientes podemos esperar mayores respuestas? Cuando uno trabaja con macronutrientes, como el caso de nitrógeno, uno ve que en ambientes de menor disponibilidad de nitrógeno, por ejemplo, uno tiene grandes respuestas, supongamos en dosis normales, uno tiene grandes respuestas en rendimientos bajos. Por ejemplo, si un maíz rinde en un ambiente 6.000 kilos, ante el agregado de nitrógeno pueda tener respuesta de 1.500, 2.000 kilos de maíz ante el agregado de nitrógeno. Y esas respuestas van disminuyendo a medida que mejoramos el ambiente. En muy buenos ambientes, quizás 100 kilos de nitrógeno tengan un impacto mucho menor. Al revés ocurre, y lo que hemos estado viendo, que al revés ocurre con el zinc. En mejores ambientes o en los ambientes de mayor potencial o con mejores fertilizaciones es donde mejor respuesta tiene. Generalmente la respuesta anda en el orden del 10-15%, y entonces en fertilizaciones que son pobres en nitrógeno vamos a tener respuestas pequeñas en zinc, pero a medida que mejoramos la fertilización nitrogenada, la respuesta zinc es mucho mayor. Entonces es importante, mencionamos esta relación nitrógeno-zinc, entonces es importante mencionar de que cuando uno apunta a altos rendimientos, mejora la fertilización nitrogenada, y es fundamental también acompañar con una buena fertilización, en este caso de micronutrientes como zinc. Además, los programas de fertilización que son más balanceados, que incluyen más nutrientes, en general también son más eficientes en el uso del agua. En una campaña, como la campaña pasada, donde estuvo íntimamente ligada a una sequía, el lograr mejores desarrollos radiculares al inicio y fertilizaciones más balanceadas, está demostrado con numerosos ensayos en la región pampeana que fertilizaciones más balanceadas, que incluyen más nutrientes, hay mejoras sustanciales en la eficiencia de uso del agua, es decir, más kilos de grano por milímetro de lluvia caída. Respecto a los aminoácidos, mencionábamos que distintos aminoácidos tienen distintas funciones. Entonces es importante conocer, cuando uno aplica aminoácidos, qué aminoácido está colocando. Para eso, en general, uno recomienda pedir el aminograma, que quiere decir, saber la composición de aminoácidos que uno está aplicando. Entonces, según el aminoácido específico que uno está aplicando, o el grupo de aminoácidos que está aplicando, es el tipo de respuesta que uno puede esperar. Si uno aplica aminoácidos para tener mayor desarrollo, para mejorar la eficiencia fotosintética, para trabajar sobre un estrés, etcétera, etcétera. Y respecto a los niveles de rendimiento en trigo, las aplicaciones de zinc también andan en el orden del 8, 10, 12%. Eso quiere decir, en trigos que rinden alrededor de 3.000, 4.000 kilos, uno esperaría respuesta entre 250, 300, 350 kilos por hectárea. En general, estos niveles de respuesta son suficientes como para pagar cualquier aplicación de zinc. Niveles de rendimiento más alto, incluso uno espera respuestas mucho más altas. Otra cosa importante, además del rendimiento, que hay que prestar atención, es el impacto tremendo que tiene la aplicación de zinc sobre el nivel de proteína. Cuando uno piensa en proteína, generalmente lo asocia a nitrógeno,
Por ahí hay que entender que la proteína de trigo está compuesta por muchos nutrientes. Entonces, fertilizaciones cada vez más balanceadas, que incluyan más nutrientes, no solamente nitrógeno, mejoran los niveles de proteína. Lo que hemos visto es que hay situaciones, cultivares, lo que sea, situaciones ambientales, que uno incrementa enormemente los niveles de nitrógeno y el impacto de proteína no se ve, se termina diluyendo por un aumento en los rendimientos. Cuando uno empieza a trabajar con fertilizaciones balanceadas que incluyen muchos nutrientes, fósforo, azufre, zinc, etc., a medida que aumenta los niveles de nitrógeno, aumenta los rendimientos, pero también logra aumentar 1.2 los niveles de proteína. Entonces es importante, cuando uno habla de trabajar en fertilizaciones balanceadas, empezar a mirar el impacto del rendimiento, pero sobre todo en calidad. Respecto a las aplicaciones combinadas, por ejemplo, sabemos el efecto que tienen los fungicidas en trigo. Hay respuestas a la aplicación de fungicidas que rondan los 1000 kilos, 1200 kilos, según los ambientes, según la severidad de la enfermedad, pero tienen respuesta importante de los fungicidas. Cuando lo acompañamos, eso con la aplicación, por ejemplo, de fosfitos o en el caso de aparición de bacteriosis con cobre, uno logra aumentar ese 10% que te da un fungicida, agregarle un 5% más. Entonces logra un aumento de rendimiento alrededor del 15% por sobre el accionar del fungicida.